En el 2007, la agricultura en Nicaragua pasaba una crisis, producto de la implementación del modelo de agricultura convencional que estaba basado en el uso indiscriminado de agroquímicos, fertilizantes y uso de semillas híbridas, mejoradas, inclusive transgénicas. Este modelo de producción estaba causando que los productores perdieran sus semillas criollas y sus semillas acriolladas. La Red Semilla de Identidad es una organización conformada por 4 redes nacionales, como es el Programa de Campesino a Campesino de la UNAC, la Red GEPAE, que es el Grupo de Promoción de la Agricultura Ecológica, está MAONIC, que es el Movimiento de Productores Agroecológicos de Nicaragua, y está SUISEI. Esta iniciativa surge del apoyo de SUISEI con el objetivo de promover el rescate, promoción, uso y mejoramiento de las semillas criollas y acriolladas en Nicaragua. A raíz de esto, hoy en día la Red Semilla de Identidad, en alianzas con estas organizaciones, han logrado conformar 450 bancos comunitarios de semillas criollas que tienen la capacidad de autoabastecer con semillas criollas a las familias campesinas. La idea de los bancos de semillas es como una estrategia del programa Campesino a Campesino de la UNAC de mantener material genético de calidad adaptado a las condiciones agroclimáticas de la zona donde estamos, ¿verdad? Generalmente los bancos se caracterizan por mantener semillas criollas y acriolladas. Llamamos acriollada a una variedad que en un momento fue mejorada, pero que ya tiene 8 o 10 años de estar siendo cultivada con las condiciones de los productores y del clima. Entonces ya se adaptó ya a las condiciones de que tiene la variedad, ¿verdad? Y el suelo. Las variedades que se tienen no necesariamente son iguales en todos los bancos. Eso depende de los productores de cada comunidad, de cada zona, también su suelo y las necesidades que tienen. Promovemos lo que son los bancos familiares. El banco familiar es que yo guardo, produzco y guardo, conservo y siembro mi propia semilla. Cuando eso no es posible, por diversas condiciones, por capacidades o por tipos de suelo o porque el productor tuvo alguna afectación por el clima o por plagas o por enfermedades, entonces recurre al banco. Soy un pequeño productor, ¿verdad? Trabajo en esta comunidad y trabajo para este banco de semillas, donde se ha producido mucha semilla, donde se les ha garantizado semilla a otros bancos de afuera y también se les ha vendido a algunos productores que carecen de la semilla. Tenemos diferentes variedades de frijoles, maíz, sorgo, ¿verdad? Ahorita tenemos de 6 variedades y eso los socios se entusiasman porque ellos les encanta ver esas variedades. Ellos vienen a seleccionar la clase de semilla que a ellos les gusta. La idea es apoyar a los productores que tienen déficit de semilla o déficit de calidad, porque no es igual que yo agarre cualquier maíz y lo siembre a que siembre una semilla de calidad. Desde que yo siembre una semilla de calidad, eso va a tener buen vigor, eso va a tener buena germinación. Y tenemos nosotros un centro de resguardo, que allí están resguardadas todas las variedades que hay en la comunidad, por cualquier eventualidad extrema, ¿verdad? Mucha lluvia o muy poca lluvia. Sin embargo, nosotros, algunas variedades que no se pudieron dar en el campo, nosotros las tenemos en el centro de resguardo y eso nos da vida para volver a reproducir esa variedad y continuarla pues produciendo en la comunidad. Yo me siento bien porque yo siembro, cosecho y me da tanta alegría ver la cosecha ya cosechada en los sacos. Ya tenemos que comer, si podemos vendemos, si cosechamos más y pagamos lo que prestamos. Hay veces dejamos de la misma cosecha para sembrar, pero hay veces no, porque hay veces sale mala, por mucha lluvia, entonces por eso la tenemos que vender o dejar para comer. Entonces venimos al banco y prestamos. El apoyo de SUISEI ha sido muy importante en toda esta iniciativa de articulación nacional. Ha permitido que las familias campesinas estén empoderadas y nos ha dejado de herencia toda esa cohesión en torno a la biodiversidad, a la producción sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida de las familias campesinas.